En el siguiente video veremos ejemplos de cómo calcular el F80 para un conjunto de datos granulométricos. Tenemos una distribución, tres muestras, digamos, en triplicado, por lo tanto, de una misma masa o de una misma población, eh, que están solamente disponibles los datos de los pesos de los tamices. Entonces, lo primero que tendremos que hacer es normalizar estos datos para poder combinarlos. Eh, Esta no la vamos a ocupar, así que va a seguir oculta. Y aquí vamos a definir eh, tres nuevos, tres nuevas columnas con los datos normalizados. Entonces, vamos a utilizar la suma de los datos efectivamente medidos en vez de los originales para evitar errores numéricos. Hay una pequeña diferencia, pero no es muy importante. Entonces, para eso dividimos cada masa por la respectiva masa total de esa muestra. Vamos, eso sí, a asegurarnos que en cada caso se divida por la columna que corresponde al total. Luego utilizamos una escala de porcentajes. Eso es importante siempre usar porcentajes, es decir, fracciones de 0 a 1 y no los números visibles del porcentaje, y así se evitan una cantidad de errores que suelen ocurrir por confusión cuando se utilizan números de 1 a 100 o de 0 a 100 en vez de 0 a 1. Bueno, ahora ya tenemos los tres calculados, entonces podemos calcular a su vez el promedio, que debiera ser más cercano al valor verdadero que cualquiera de los valores individuales de cada muestra, por el hecho de tener una menor incerteza. Entonces, tenemos el retenido simple promedio, podemos calcular entonces el retenido acumulado, que por alguna razón está en azul. Ya, y con eso tenemos el retenido acumulado, y ahora el acumulado pasante va a ser 1 menos el anterior. No, aquí hay algo raro. Ah, 1 menos K4, el por ciento está de más. Ahora sí. Ya, entonces aquí tenemos la distribución. Ahora vamos a graficar estos datos para tener una mejor apreciación de cuál es su apariencia. Para eso insertamos un gráfico del tipo dispersión, nunca de línea, para que nos quede un gráfico cartesiano, y aquí tenemos la distribución granulométrica. Ahora, aquí podemos apreciar que el F80 debe ser aproximadamente 7000. Entonces, una de las maneras de hacerlo es simplemente interpolar. Para eso, eh, Excel tiene la función pronóstico, entonces ponemos 0,8, que es el valor para el cual queremos conocer el valor. Eh, Después utilizamos estos dos, que serían ese punto y ese punto, ¿no es cierto? Y indicamos que estos son los valores de I correspondiente. Y eso nos da un
F80 estimado 7276. Ahora, nosotros utilizamos solamente estos dos puntos, o sea, no nos hicimos cargo de la curvatura. Si nos hacemos cargo de la curvatura, por ejemplo, tomamos 3 puntos en vez de 2, vamos a copiar esa fórmula para no tener que escribirla de nuevo, pero ahora vamos a corregir y vamos a dar los 3 puntos. ¿Ya? Y ahora, eso sí, subió esto a 7397. ¿Por qué razón? Porque como esto tiene alguna curvatura, la línea que traza pasa probablemente por encima de este, por debajo de este y nuevamente por encima de este. Y eso significa que queda un poco más adelante. Es difícil de ver así a simple vista, pero es lo que podemos esperar. Ahora, incluso si consideramos toda la curvatura, entonces vamos a ampliar esto y vamos a hacer una interpolación sobre la base de toda la información de esta curva, con lo cual se supone que Excel escoge la mejor modelación, a pesar que no nos dice exactamente cómo lo hace. Y ahí tenemos 7227. Ahora, todas estas interpolaciones son lineales sobre un gráfico de coordenadas lineales. Esto es acumulado pasante, ¿no es cierto? Ahora, si en vez de hacerlo, o sea, en vez de ver estos datos en una escala lineal, que no es la habitual, sino que lo ponemos en una escala logarítmica, para lo cual doble clic sobre la escala y para que no nos sobre tanto gráfico vamos a subir a 100 aquí, el mínimo, ¿ya? Entonces ahí tenemos un gráfico que además podemos pedirle que las líneas de la cuadrícula vertical, ¿no es cierto?, sean logarítmicas. Y ahí podemos ver que 80% debiera estar, sí, cerca de 7000, es razonable. Ahora, si hacemos una interpolación logarítmica, ¿ya? Es decir, intentamos interpolar sobre la base de esta forma de gráfico, veamos qué nos resulta. Para eso tenemos que, en primer lugar, calcular los datos en logaritmo. Logaritmo natural de el valor de x, cerramos, y eso lo copiamos hasta aquí. Y aquí, logaritmo natural, puede ser decimal o en cualquier otra base, da lo mismo. Déjale. Logaritmo natural de 93,2, cerramos, esto no tiene que dar negativo, perfecto. Y también generamos acá. Y ahora vamos a interpolar sobre esta base de datos logarítmica. Entonces, nuevamente vamos a copiar el mismo pronóstico para no confundirnos demasiado. Solo que ahora aquí tenemos que hacer algunas precisiones. Vamos a correr, obviamente, estas referencias a donde corresponde. Y aquí en vez de 0,8 tenemos que poner el logaritmo natural de 0,8, porque lo que estamos buscando es eso. Ahora, aquí nos dio 9, y 9 es el logaritmo natural, a su vez, de la cifra que estamos buscando. Así que lo que tenemos que hacer aquí es evaluar e elevado a este valor que obtuvimos, y eso nos va a dar un valor, ¿no es cierto?, de 7714. Es decir, si tomamos toda esta curvatura, ¿no es cierto?, 7714 nos va a dar por acá arriba. Ahora, si interpolamos
a ver, esto lo voy a correr más abajo. Si interpolamos solamente los datos de arriba, vamos a corregir ahora las referencias, vamos a achicar esto hasta ahí, y esto lo vamos a achicar hasta acá, y por otra parte este dato de acá se viene ahí, y este de acá se viene ahí. Si interpolamos solamente entre los dos últimos puntos, esto nos da 7081. Si usamos los tres, para seguir la misma tendencia de acá, usamos los tres últimos puntos, o sea, los tres puntos más altos. Entonces, subimos acá, y eso sigue siendo lo mismo 0,8. 7111. Todas son interpolaciones en donde lo que estamos haciendo es variar la cantidad de información que le damos. Aquí solamente 2 puntos, aquí le damos 3 puntos y aquí le damos toda la data disponible. Y aquí lo hacemos sobre la data en forma lineal y aquí sobre la data en forma logarítmica. Ahora, hay algo que no hemos hecho y es, ¿qué pasa si intentamos con una gráfica log-log? Y ahí podemos apreciar de que nuestro gráfico se parece bastante más a una recta. Las líneas de la cuadrícula se lo vamos a poner para que sea más apreciable. Espero que se vea esto. ¿Ya? Y entonces tenemos aquí esta serie de datos. Entonces ahora vamos a ver si podemos dibujar una línea de tendencia. Esta línea de tendencia, algo hice mal porque tomé la lineal, no, esto está mal. A ver, fuera con eso, de nuevo. Línea de tendencia, más opciones de línea de tendencia. No tengo. ¿Va? Aquí está. Entonces vamos a poner la potencial, que es la que hace los mejores ajustes, porque aquí estamos suponiendo con la potencial de que, ahí está la ecuación, de que tenemos una ecuación del tipo ax elevado a b. ¿Ya? Y el coeficiente de correlación de esa ecuación que se nos fue, vamos a tener que recuperar eso. Línea de tendencia, más opciones de línea de tendencia. Ahora le vamos a decir que nos presenta el valor de R. Y el valor de R es... no, aquí nos está dando otra cosa. Nada que ver. Ya, todo de nuevo. Ya, eso se va. Seleccionamos primero esta línea. No, se va a hacer todo de nuevo mejor. Ya. Agregar elemento, línea de tendencia, más opciones. Formato potencial, presentar ecuación y presentar valor de R. Y ahora sí que sí. Y ahí tenemos un ajuste de esta gráfica. Ahora, podríamos usar el valor de esta función para estimar el valor del F80. Ahora, si observamos con atención, aquí tenemos 100, aquí tenemos por lo tanto 80. 80 va a dar cerca de 8000. Ahora, ¿por qué ocurre eso? Porque esto interpola linealmente todos estos puntos. Si ustedes se fijan, estos dos puntos caen sobre la recta, estos tres caen debajo de la recta, estos dos caen sobre la recta. O sea, claramente estos datos tienen una constitución, o sea, tienen una curvatura que no es resultado, no es error experimental. El error experimental, si lo hubiera en torno a esta línea, tendríamos un estar arriba o abajo de la línea más bien azaroso, ¿ya? O sea, algunas arriba, otras abajo sin ningún orden. Y aquí sí se ve claramente un orden. Por lo tanto, usar este tipo de ecuación para
interpolar probablemente no es lo más adecuado. Pero si utilizamos una polinomial, a ver, vamos a probar con grado, no, tampoco resultó, no es la mejor. Vamos a hacer otra cosa, vamos a hacer un segundo gráfico, pero donde vamos a graficar los logaritmos en escala lineal. En vez de cambiar la representación, vamos a graficar directamente los logaritmos. Entonces, insertar, y ahí va. Nuevamente vamos a cambiar la escala. Opciones de gráfico. Opciones del eje. Dice que está en 0, son muy pocos, así que le vamos a poner 4. Y con eso tenemos nuestros datos mejor dispuestos. Ahora, igual, como era de esperar, se ve una cierta curvatura. Pero, como esto está ahora en un gráfico lineal, yo puedo probar ajustes con línea de tendencia. Y puedo tomar, por ejemplo, una polinomial. ¿Por qué digo una polinomial? Porque si ustedes se fijan, vamos a presentar la ecuación en el gráfico y el coeficiente de correlación. Nuestro coeficiente de correlación ahora es excelente, o sea, pasamos de 0,9949, o sea, 995 a 999. Y si uno mira la curva que está dibujada realmente, se acerca mucho más a los datos. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo utilizo esta ecuación para hacer la interpolación, en otras palabras, resuelvo esta ecuación de modo tal que me indique para qué valor de x y vale logaritmo de 0,8, entonces eso nos va a dar probablemente la mejor estimación que nos pueda proporcionar esta data. Entonces tendríamos que evaluar esa 0,0275. El otro dato, 0,0874. Y el tercero es menos 3,1694. Ya, entonces ahora el valor de i, a ver, vamos a definir el valor de, estos van a ser a, b y c, las constantes de la, vamos a poner al lado derecho para que nos queden más. Ya, aquí también vamos a poner eso en formato del lado derecho. Aquí vamos a poner x, que va a ser el x es aquí el tamaño. Y aquí vamos a poner y, que es el porcentaje de acumulado pasante, ¿ya? Aunque en realidad debiéramos decir que es el, bueno, dejémoslo tal como está. ¿Por qué? Porque si definimos que el x del tamaño es el logaritmo de lo que estamos buscando, ¿cuál tendría que ser? Eso es lo que estamos tratando de encontrar. Entonces, necesitamos un valor que podríamos decir que es, así a simple vista, bueno, puedo tomar un valor cualquiera porque esto es para interpolar. Digamos que 9. Y aquí abajo vamos a decir que el valor que se obtiene va a ser más este valor al cuadrado, como dice la ecuación aquí, por esa constante, más este valor por esa constante, más esa otra constante.
Y eso nos dice que es menos 0,1553. Ahora, si nosotros todo esto lo organizamos de tal manera que vamos a tener e elevado a todo esto nos deberá dar 0,85 nos dio, y eso nos da un porcentaje, ¿no es cierto? Entonces nosotros nos vamos ahora a algo que está por aquí por datos y que se llama análisis de datos. No, no era este. Análisis easy, ahí sí. Este es. Buscar objetivo. Entonces yo le voy a decir a esto. Mire, yo quiero que la celda Q8, que es la que aparece seleccionada aquí, tenga el valor 0,8 o bien 0,80 u 80%, da igual, porque es una cosa de despliegue. Para lo cual, por favor, cambiemos la celda X. Y esto tiene a bien darnos el valor que corresponde a eso. Entonces, en realidad, ya aceptar. Estaría bien eso. Aquí habría que decir que esto es logaritmo natural de X. Entonces, obviamente, si yo digo exponencial de 8,88, nos va a dar la mejor estimación del valor del F80. Ahora, vamos a poner en color distinto esto para que no se nos olvide. Lo mismo esto de acá. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo este ejercicio que hemos hecho? Que en todos los casos tenemos estimaciones del valor del F80 que provienen de los mismos datos. ¿Por qué tanta variabilidad? Porque en el caso de estos primeros valores de acá, estamos utilizando muy poca información, simplemente estamos interpolando linealmente entre este y este, y resulta que estos datos realmente no corresponden eh, a una ecuación lineal. Entonces, y va a depender ahora, si tomamos la curvatura que dan los tres datos, ya esto cambia un poco, incluso cambia para peor, ¿no es cierto? Y si tomamos todos los datos y que se busca el mejor ajuste posible, lineal con los datos tal cual, llegamos a un 7,227, que no es un mal resultado. Después, si en vez de hacer las interpolaciones sobre la base de datos lineales, los hacemos sobre la base de los logaritmos de los datos, que los logaritmos naturalmente se hacen cargo de la curvatura, ¿no es cierto? Tenemos también datos que incluso aquí este se dispara bastante, o sea, también nos da una cierta variación, este es el que sale más alejado. Y por último, lo que parece ser la mejor forma de hacerlo, o por lo menos la forma más fiel, y que para que sea válida estamos haciendo el supuesto que esta curvatura es realmente una propiedad de los datos y no el resultado de error experimental. Y nos basamos en eso nada más que al hacer la interpolación lineal acá, se ve claramente que esta curvatura existe. Entonces, al ajustar a estos datos, graficados linealmente, ¿no es cierto?, una ecuación de interpolación, y usando la ecuación de interpolación para estimar el F80, eso nos da finalmente el valor de 7215, que curiosamente se parece más a ese. Ya, pero esto sería la mejor estimación que tenemos del F80. Muchas gracias.